Muchas gracias, Pablo. También reflexiones interesantísimas. Bueno, antes quisiera decirles a todos los que nos están acompañando, por ahí ya tuve oportunidad de revisar a los participantes, por ahí agradecerles. Hay varios que han sido colegas y que hemos tenido oportunidad de conocer también en otros espacios, en otros países y lugares. Muchas gracias por estar por acá. Si quisieran hacer alguna pregunta específica, quizá alguno de los dos, a Pablo o a Corina, o de manera general, a través del chat pueden realizarla y acá nosotros se las estaremos dirigiendo a Pablo y Corina. Mientras me van pasando por ahí las preguntas, me parece muy interesante. Bueno, quisiera rescatar otra vez esta que parece que es como el denominador común en algún punto, lo que decía Pablo al inicio de las vidas que no cuentan, ¿no? En las familias. Me hizo mucho pensar en que hay por ahí un libro de Bauman en el que hace una analogía sobre un puente que dice, un puente colapsa no cuando, digamos, sino cuando esa pequeña parte más débil en el puente ya comienza a quebrarse, ahí es donde el puente ya comienza a colapsar. Y esto lo usa como para comenzar a explicar cómo poco a poco comienzan nuestras vidas a convertirse en un daño colateral, que bueno, si morimos o vivimos, poco importa, ¿no? Y que justo ahora, bueno, también lo decía Pablo, con la pandemia parece que se vuelve más evidente y me hace pensar, y deja la reflexión sobre cómo las familias de personas privadas de su libertad, puesto que las personas que se encuentran privadas de su libertad vienen de sectores muy determinados, que era lo que decía hace un momento, como en la selectividad, cómo estas vidas que no cuentan y que comienzan a convertirse en colaterales, pues son siempre las de sectores más vulnerables o más invisibilizados, como son las familias, ¿no? Por aquí me están pasando algunas preguntas. De Marta Arevalo, perdón, que nos dice, ¿se han detectado buenas prácticas de otros países que han adoptado medidas ante el COVID-19 para personas privadas de libertad? Y bueno, supongo que la pregunta queda así, supongo que la pregunta va más o menos como si ustedes han podido detectar algunas buenas prácticas. Yo hace un momento decía que acá en México yo siento como que no ha habido mucha movilización, es decir, Pablo nos dio como toda una explicación acerca de cómo funciona el COVID en las cárceles, el miedo, no hay un miedo por las personas que están adentro de que la familia no venga. También a mí me ha tocado escuchar, porque no me vaya a contagiar, pero también a mí, por ejemplo, me ha tocado escuchar el miedo de que no venga para que no se contagien, ¿no? O sea, es como, hay tantos en las redes sociales de asociaciones que comienzan también a decir, ya no esperemos a que se establezcan las comisiones, porque una de las indicaciones para que comience a hacerse efectiva, digamos, la ley de amnistía es que se establezcan ciertas comisiones, pero que creo que tardan pusieron como 60 días para que se puedan apenas instalar. Y entonces es como decir, de aquí a 60 días, ¿sabe cuántos más pueden estar muriendo adentro de las cárceles, no? Supongo que lo que Marta nos quiere preguntar es si en otros países se han logrado adoptar buenas prácticas y qué buenas prácticas ustedes pueden identificar pudieran adoptarse aquí en México. ¿Contesto algo? Sí, bueno, de esta manera general, Corina, Sí, no, adelante. lo sé, por eso sí. Bueno,
Es una muy buena pregunta y si yo fuera una lectora atenta, meticulosa de toda la información que me mandan diario, podría tener una estupenda respuesta. No la tengo completa. Digamos, en varios países se han liberado personas de manera mucho más pronta de lo que se está haciendo en México, más bien de lo que no se está haciendo en México. Entonces, ha habido acciones para sacar a personas de la cárcel. Yo quisiera contar una experiencia, digamos, porque es como una buena práctica que estoy pudiendo vivir en primera persona, entonces para hablar con más conocimiento, y que también creo que nos lleva a otro tema, con el sistema judicial del estado de Chiapas, particularmente con la parte, digamos, encargada de adolescentes en conflicto con la ley. Cada viernes tenemos una actividad, nos conectamos con adolescentes en internamiento, en este caso, y es justo una actividad de acompañamiento durante COVID. Como se suspendió la visita y todas las demás actividades, esto se vuelve un espacio de interacción para hablar de sus derechos, de sus sueños, para interactuar con todo tipo de personas, escritores, músicos, en fin. Pero eso se pudo porque en cuanto se suspendió la visita, lo que hizo el Poder Judicial de Chiapas fue permitir la visita virtual a través de pues, plataformas digitales. Entonces, ese es digamos, dar esa posibilidad, o creo que se hizo en Argentina, que el uso de celulares, que sabemos que pasa en todas las cárceles, se pudiera hacer, o sea, ya sin que fuera como ir en contra de los reglamentos, es un derecho adquirido durante COVID. La pregunta ahí que queda interesante, porque creo que tenemos muy claro cuáles son algunos derechos restringidos o suspendidos que tenemos el riesgo de perder una vez que se acabe la pandemia. Pero en este caso la pregunta es si un derecho adquirido se puede mantener tal. Es decir, que lo que se adquiere ahora, que es esta posibilidad de visita virtual, por ejemplo, para las personas cuyas familias no pueden ir a visitarlos por razones económicas o de lejanía, se pueda mantener después de la pandemia. Entonces creo que eso es algo que será muy interesante monitorear después, aparte de lo que tiene que ver con liberación de personas, pero qué medidas se están tomando que se puedan mantener como derechos adquiridos y cuáles en cambio van a pasar de ser derechos restringidos a derechos suspendidos en el post-pandemia. En México creo que lo más interesante es la ley de amnistía, sin embargo, sí creo que es importante también aclarar ahí que si bien es algo que se aprobó durante el COVID y da la impresión de ser una respuesta al COVID, en realidad es algo que desde la sociedad civil y la academia hemos empujado desde hace mucho, incluso con iniciativas previas, enfocadas sobre todo en mujeres acusadas de delitos contra la salud, que la ley de amnistía se construye a partir de una campaña de X Justicia para las Mujeres y la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos llamada Liberarlas es Justicia, justo haciendo hincapié en mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas, y que hay muchas otras organizaciones que se sumaron y entonces se tejió esta ley de amnistía como un acto de justicia per se, no de justicia hay una pandemia que sacar a la gente de la cárcel, que es importante, sino como de reconocimiento que hay gente injustamente criminalizada y encarcelada, y eso no hay que perderlo de vista. El gobierno federal decidió aprobarla durante COVID, si no, quién sabe si lo hubiera aprobado, pero efectivamente, como se dijo, no se está implementando, no se está llevando a cabo, y por eso es muy importante, y se está trabajando en eso, tener iniciativas locales que también puedan abarcar y alcanzar a más personas privadas de la libertad, aunque claramente la pregunta sigue también, ¿y qué sigue después? ¿Y qué pasa cuando salgan? ¿A qué regresan? ¿Cuáles son quién va a estar ahí esperando? ¿Y en qué condiciones? Entonces, bueno, para las buenas prácticas se las debo, pero si ahí quieren compartir mi correo, con mucho gusto sí puedo compartir más información sobre otros países, pero creo que es interesante lo que se está haciendo en Chiapas y seguramente se estará haciendo en otros centros, y esta reflexión sobre derechos adquiridos y ver qué tanto se podrán mantener una vez terminada esta situación. Ya estaba yo hablando sin el micrófono activado. Muchas gracias, Corina. Por ahí salió muy en relación con la pregunta, un poco en relación con la pregunta anterior acerca de qué acciones, ¿no? que se pueden realizar. Les platico un poco en contexto, seguramente para los participantes, compañeros que no hayan
tomado nota de lo que sucedió acá en Guadalajara la semana pasada. Tenemos la situación del asesinato de Giovanni, en Ixtlahuacán de los Membrillos, por miembros de la policía. Y de esto, se lo llevaron detenido y el cuerpo lo regresaron más o menos un mes después. Y bueno, a partir de ahí se realizó una serie de protestas, de marchas, y aquí en Guadalajara el fin de semana fue un fin de semana muy, muy tenso, muy triste, muy preocupante, porque varios grupos, sectores de estudiantes, sobre todo estudiantes jóvenes que salieron a protestar, fueron algunos detenidos por la policía, torturados, incluso algunos llegaron a parar a Puente Grande, ¿no? Y que por suerte, gracias a mucha presión de asociaciones civiles, de medios, universidades, lograron que salieran libres al final de cuentas y con vida y localizados, ¿no? Incluso hubo desapariciones, fue un fin de semana muy, muy tenso. Y justamente de ahí, a partir con la situación que se ha venido dando en Estados Unidos, también con el asesinato de George Floyd, surge acá la pregunta por parte de Emma, ¿se podría pensar en México un movimiento defund the police? Es decir, quitar financiamiento a la policía, a las prisiones y al ejército e invertir en las comunidades. ¿Es un buen momento para plantear este tipo de propuestas? Para quien sea de los dos que nos... Pablo. Pablo. Sí, hola. Es que a mí estas preguntas así genéricas nunca sé qué contestar. Como no me traje la bola de cristal, lo tengo complicado. Pero aludiría a un comentario de Judith Butler que me parece bastante pertinente. O sea, no sé, si entramos al juego de ablandar la cárcel a través bueno, o sea, sí, si entramos al juego de ablandar la cárcel como quitando a la policía desde la cárcel y haciendo de la cárcel una comunidad terapéutica, tendríamos que pensar en qué nos estamos metiendo. Y como, bueno, por suscitar un poco la reflexión y el debate, y como esto tampoco es un juego de clase magistral, ¿no? O sea, no sé, yo creo que yo por lo menos no me levanté de la cama hoy como para estar dando una clase magistral a nadie, como pensemos, o sea, ¿cuál sería el juego de ablandar la cárcel en el caso clarísimo de lo que ha pasado en Guadalajara esta semana anterior, ¿no? O sea, la amenaza de los policías a los detenidos era, ya les vamos a llevar con el cártel. ¿Eso qué significa, ya les vamos a llevar con el cártel? No les estaban amenazando con les vamos a llevar a Puente Grande. La amenaza dentro de un juego de esos de semáforo de amenazas o del 0 al 10, la amenaza 10 es te vamos a matar, ¿no? Que es sinónimo de cártel. Quizás la amenaza 9 es te vamos a llevar a la cárcel, te vamos a encerrar. La amenaza 8 sería te vamos a multar. Con una multa y con trabajos comunitarios para que te des cuenta que no se puede estar protestando por cosas que bla, lo que fuera. La amenaza 7 en ese semáforo sería, bueno, te vamos a llevar o te vamos a mandar a que vayas a unas terapias psicológicas con un psicólogo o un buen psicoanalista con el cual puedas ver tu deseo de crimen que tienes ahí como incrustado, bla, bla, bla. Tu amenaza 5, o sea, si vamos bajando, llegaríamos, quizás la amenaza 1 es que te vamos a reescolarizar. Te vamos a meter otra vez en la universidad para que vuelvas a cursar sociología, ya que parece como que no aprendiste nada, o te vamos a meter en la primaria otra vez para que aprendas cómo funciona la normatividad. Entonces, creo que jugar a ablandar la cárcel sería, bueno, quizá jugar a ampliar el espectro. Pero al final lo que vino históricamente después del suplicio fue lo carcelario, intentando reemplazar el suplicio. Hemos estado también, bueno, siempre como coqueteando me acuerdo perfectamente en la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto y tal y cual, cómo estaban ahí los del PAN con el Partido Verde pidiendo pena de muerte para los secuestradores, ¿no? Pena de muerte, venga, vamos a coquetear otra vez, a meter la pena de muerte. Entonces ya la cárcel ya no sería la amenaza 9 la cárcel, sino sería la amenaza 8 y la 9 sería la pena de muerte. Entonces esperar ahí en el corredor de la muerte hasta que... Hay conductas que por haber sido mal conducidas, estoy siendo irónico, merecen la pena, o sea, por las cuales merece la pena ser muerto, y hay otras conductas por las cuales merece la pena eso, como estar encerrado, y con eso y con ese castigo llevarte a toda tu familia por delante, bla, bla, bla. Entonces, eso de jugar a ablandar la cárcel creo que es complejo, porque si jugamos a ablandar la cárcel van a emerger otras formas de castigo más tenaces. Entonces, bueno, tanto en cuanto que no podemos perder que el dispositivo de lo carcelario tiene que ver con esta lógica de normalizar el castigo y sobre todo de normalizar el castigo como hasta el punto de que nos pongan un dislike en Facebook. O sea, lo carcelario es un dislike en Facebook. Lo carcelario pasa por emitir mi juicio sobre el restaurante maravilloso donde echamos una chela ayer y poner, no, le voy a poner 3 estrellas y no 5. Es entrar en esa economía del juicio donde siempre el castigo está ahí como una posibilidad. Ok, muy bien. Por acá seguimos en la sesión de preguntas, Leo. Hay algunos que, bueno, son algunos comentarios que nos hacen como para sumar a la reflexión. Lucía, nuestra querida compañera de CAIFAM, por acá nos comparte, acá en México se promovió una petición administrativa para preliberación de personas por razones humanitarias que ya... por razones humanitarias que ya existe la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la fecha han salido libres 250 personas y se siguen analizando 87 expedientes. Karina, bueno, nos comparte que no se ha tomado alguna acción de ninguna índole para apoyar la liberación, que bueno, ahí como le compartía yo en algún momento, es algo muy controversial, ¿no? Pensar que la medida ante esta crisis, pensar que sea la liberación, yo me atrevería a decir si no resuelve mucho, ¿no? si no se piensa como en muchos otros elementos que giran alrededor de eso, ¿no? Como que se va a hacer justamente, que tiene que ver con políticas que, otra vez lo digo, no es que por ahora con esto surgen así, sino que desde antes no estaban, por ejemplo, qué se hace con las personas que van saliendo, ¿no? Desde siempre. No ha sido algo que se haya atendido. Juan Morey también nos comenta, es comentario, la aprobación de la ley de amnistía durante el COVID, como dice Corina, una norma que no ha sido diseñada para esta contingencia, es una muestra de cinismo político e hipocresía. La demora en la creación de las comisiones respectivas para instrumentar la ley lo confirma. Y por acá, un poco ya como saliéndonos o corriéndonos del tema del COVID, de la ley de amnistía, de Fund the Police, GESA también, que por ahí le agradecemos se haya conectado a escucharnos. Jezabel Guzmán les pide que si pudieran, le gustaría que pudieran profundizar en esta idea de confinamiento sin fin. Ok, yo no sé si dije confinamiento sin fin. Lo que sí creo que dije, pero si no ahí pónganme en el chat, es el tema de condena invisible de la familia. Porque confinamiento sin fin no sé cómo lo entendería. Entonces no, o sea, no sé si nos estamos refiriendo a cuando salen, pero bueno, en fin, preferiría como no meterme en temas sobre los que no he reflexionado, pero con mucho gusto le echo una pensadita y creo que el de condena invisible se explica por sí solo. No sé si Pablo habló de confinamiento o si tú puedes elaborar más, eres mucho más teórico que yo. Dice que no, o sea, creo que el confinamiento sin fin tiene un problema que es demasiado poético. Entonces, al final, como que queda ahí como redoblándose
resonando, ¿no? Como Muerte sin fin, esta novela, película, que no sé lo que es. Quizá, igual, como volviendo un poco más loco que Corina, permitiéndome esa locura y permitiéndome ser un poco eso, como hasta impertinente para conmigo mismo, diré que a mí lo que me resuena de Confinamiento sin fin quizá puede ser un corte reflexivo donde, aunque creamos que en nuestra vida cotidiana no estamos encerrados, si agarráramos un papel y estableciéramos un mapeo de nuestra rutina semanal y luego de nuestra rutina mensual, bueno, hasta mirando nuestra agenda en Google, ¿cómo se llama? Bueno, la agenda de Google, Google Calendar, nos daríamos cuenta que tenemos una ritualidad súper marcada y muy poco espontánea. Y también porque dentro del semáforo este que citaba, quizá en el número 2 del semáforo está el sistema de crédito y están los bancos y las cajas de ahorro. Y que pertenecen a la misma lógica de lo carcelario. Hay un libro precioso de Mauricio Lazzarato que ahonda en la economía de la deuda como una forma de subjetivación moderna / contemporánea. Entonces, creo que estamos todos confinados sin fin en una forma de vida productivista donde justamente, vuelvo, lo que la cárcel viene a hacer es explícitamente extraer nuestro tiempo de vida, nuestra existencia, para ponerla en el tiempo de la producción. La cárcel se inventa para eso, se inventa para poner a los vagabundos a hacer algo. En el primer modelo de cárcel fábrica, no era encerrarlos así, venga, a la que se jodan, o a la que reflexionen, no, sino era encerrarlos para que se pusieran a trabajar. ¿Para qué? Para disciplinar sus cuerpos y hacer de sus cuerpos, docilizar sus cuerpos, pero para volverlos productivos. Que es lo mismo que hacemos en la escuela, después de estar, desde que tenemos 5 años, 3 años, 8 horas nalga todos los días, llegamos al trabajo y nos sentamos 8 horas, 10 horas y nos parece tan normal. Qué maravilloso, además nos pagan, qué genialidad. Claro, luego, cuando vamos a los supermercados o cuando vamos a los espectáculos a los que nos gusta asistir para luego poder tener una vida y comentar a nuestros amigos y poner por Facebook que fuimos a tal obra de teatro, vimos tal película y así poder tener, o entrar a esa economía de fichas del capital cultural. Joder, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, porque me puse a pensar otra cosa mientras decía esto, pero el punto es que estamos justamente este juego de tener nuestra existencia en un tiempo productivo a tal punto de psicologización donde nos hemos creído que tenemos que tener un proyecto de vida y hacer de nuestra vida algo hermoso, estéticamente bonito, tal y cual. Pero claro, algo estéticamente bonito es sinónimo de algo productivo, de algo que me ponga en un lugar de enunciación. Y ya con eso termino y que tiene muchísimo que ver con los derechos adquiridos de los que hablaba Corina. Porque nosotros, justamente pensando la precariedad desde una figura ontológica y no desde un adjetivo, como comenta Butler o Isabel Lorey, porque nosotros nacemos precarios, todos nacemos precarios porque todos tenemos la sangre roja, ¿no? Nadie nació con la sangre azul. En esta herencia de la gubernamentalidad soberana, donde solo unos pocos, y es cierto, donde solo unos pocos en el mundo nacen con el privilegio de poder hacer lo que quieran, y ese privilegio se llama título, o ese privilegio se engrosa a través de títulos. Nosotros, los que estamos aquí hablando, nos hemos tenido que titular. Otros no tienen la necesidad de titularse porque ya han nacido conde, ya han nacido duque, ya han nacido rey, o ya han nacido como director de la patronal de no sé qué, ya han nacido como el hijo el hijo del patrono, el hijo del patrono que consiguió justamente hacer este ritual de paso benjaminiano, esta bisagra donde pasó de ser burgués a un burgués aristocratizado, que son los que salen en la revista Forbes. Aquí en México tenemos un par o tres de los que salen en la revista Forbes y ya casi que se hicieron una hemodiálisis y por su sangre, en vez de correr sangre roja, pasa sangre azul. Entonces, justamente en este juego de intentar buscar titularnos, lugares de titularidad en la vida, desde
desde las tecnologías del yo más subjetivistas hasta los rituales del Google Calendar, que lo explicitan de una forma súper clara, donde nuestros rituales están totalmente marcados, y hasta el punto del día que queramos estudiar en un lugar y para estudiar en ese lugar, esa carrera universitaria, tengamos que pedir un crédito, como es normal en Chile, en Colombia y también en México, viene siendo lugar, hay que pedir créditos para estudiar y luego después de que estudias tienes que pagar 10 años, 15 años de crédito. O me quiero comprar una casa, me quiero comprar un coche. Es decir, esa lógica del crédito que es como, qué de puta madre. Pero claro, si yo pido un crédito, mañana no puedo hacer lo que me dé la puta gana. Mañana me tengo que levantar de la cama para cumplir mi cuota de crédito. Porque si agarramos un crédito y vemos cuánto tiempo, cuánto dinero hay que pagar al día, sale que al día quizá hay que pagar 100 pesos. Entonces me levanto de la cama y ya lo primero que tengo que hacer es ver cómo gano 100 pesos para pagar el crédito. Y luego lo que sigue para pagar la renta. Y luego lo que sigue para pagar la luz. Y luego lo que sigue para pagar mi ocio. Uy, ya con esto me callo, yo me acelero y me pongo... Muchas gracias. Por ahí, gracias, Pablo. Sí, va. Perdón, bueno, Nadia. Sí. Sí, ¿Puedo sí, decir algo? Sí, claro, claro. Dos cosas. Gracias, Pablo, porque me hiciste pensar en varias cosas y regresando un poco con este del confinamiento sin fin. Y quisiera traer a colación una anécdota de una amiga que estuvo privada de la libertad varios años en México y un día fue a dar clase en un diplomado sobre políticas de drogas que organizamos con el Mora y trajo un ejemplo estupendo. Ella contaba como recién salida tenía que ir a hacer trámites a migración a Polanco y un día se fue en Metrobús y fue 1 hora y media de ida desde Tlalpan y 1 hora y media de vuelta. Dijo, en esas 3 horas no hablé con nadie. Y todo el mundo miraba su celular. Decía, eso en la cárcel sería imposible. O sea, te puedes llevar mal, te puedes mentar la madre, pero vas a compartir tu comida con quien no tenga. Si ves a alguien que está agüitado, así le preguntas, ¿cómo estás? Y es uno de los ejemplos que me brindo a ella, así como otras mujeres que estuvieron privadas de la libertad, de los encierros de afuera, que vivimos como supuestas libertades. Por otro lado, creo que este de confinamiento sin fin, muchas gracias, Jezabel, por mencionarlo, quien sea que lo haya dicho, o si es un concepto tuyo, gracias por compartirlo. Pues lo que pasa cuando uno sale, ¿no? El tema de los antecedentes penales, sabemos que por Ley Nacional de Ejecución Penal ya no se pueden pedir, pero ¿de verdad nos estarán pidiendo? El tema de salir sin identificación. Esto también hay que reconocer el trabajo del INE, que en la Ciudad de México ya te dan la identificación antes de salir de prisión. Tampoco es algo que se le ocurrió al INE, hay que reconocer todo el trabajo del Tribunal Electoral Federal sobre ese tema. Pero sales sin absolutamente nada. Muchas veces en medio de la noche, sin dinero, sin posibilidad de hablarle a nadie, o tal vez sí, alguien fue por ti, hay un sinfín de experiencias, sería injusto quererlas generalizar. Pero es salir y volver a empezar, y además es salir de un lugar donde, insisto, con todas las diferencias según el centro, según la persona, según su historia, ya bien o mal sabías, ya ubicabas a tus jefas, a las custodias, a tus compañeras, a los colores, eres de beige o de azul, pensando en Santa Marta, Catitla. Recuerdo una amiga también que estuvo 10 años privada de la libertad y saliendo dices, buscas a la jefa, a la custodia. Y como que quieres pedir permiso para salir para cruzar una puerta. Otra que decía que el marido que había salido de la cárcel cobraba lista en su casa. O sea, hay de todo. Y luego hay otro tema, y aquí sí voy a hacer un poco de publicidad a un informe que estamos por publicar, que es el tema del arresto domiciliario. O sea, cuando hablamos de salidas alternas a la cárcel, ¿de qué estamos hablando? Porque el arresto domiciliario, si no es implementado con acceso a poder ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela, en fin, si no está normado de alguna manera que te permita hacer una vida, pues el arresto domiciliario finalmente es una cárcel, pero sin derechos. Sin que puedas ir a reclamarle a una comisión de derechos humanos o a un juez de ejecución y decir, oigan, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos actividades remuneradas. Absolutamente se quita cualquier derecho, no solo de la persona que recibe la medida, sino ahí sí, y en carne propia, la cárcel entra a la casa y afecta a todos por igual. Entonces, bueno, me encantó este del confinamiento sin fin y creo que habrá que adoptarla. Sí, gracias, Corina. Bueno, justo la idea de
no sé, ahora no sabía que todo se iba a enfocar, lo pensamos, es el título Confinamiento sin fin, mucho a mí también me ha tocado escuchar, leer testimonios de familiares que dicen esto, ¿no? Que no basta con que el familiar salga preso de prisión, ¿no? Como que esta idea, esta sensación del encierro sigue, no sigue ahí, no termina. También, como tú bien lo dices, experiencias de chicas que han salido, que estuvieron presas y han salido, y es lo mismo, ¿no? Experiencias como la tuya, me da miedo cruzar la calle, o sea, un montón de cuestiones que es como que el encierro nunca acaba, ¿no? Y también un poco, obviamente, pensándolo con esta idea de Pablo, ¿no? A mí se me hace especialmente, sumamente preocupante esta forma de cultura represiva y este desborde del ejercicio del poder punitivo, que esto, ¿no? Que todos parecemos estar en una cárcel invisible a lo mejor, ¿no? Pero entonces es como un confinamiento y luego que está sin fin tal cual. Y bueno, sumándole, justo Lucía nos comparte: el confinamiento sin fin es el encierro de nuestros familiares presos y nuestro encierro en ese mundo al entrar de visita a una prisión. Y Javier también, que le agradecemos infinitamente, esté aquí con nosotras y nosotros, desde donde... Perdón, ya estaba leyendo lo que... Yo sigo en el confinamiento a pesar de que salí hace 4 años. La sociedad no te deja salir del confinamiento, por eso entiendo el sinfín, ¿no? Un poco también las experiencias que compartía Corina. No sé, déjenme leer por acá si hay algún otro comentario. Ay, Dios. Hay un comentario acá que acaban de dar. De apoyo al sistema de justicia de... Sí, bueno, como mientras nadie va leyendo, yo puedo darle una acepción más que ya está sobre la mesa. O sea, claro que cuando uno sale, en el caso de que tu red de apoyo, voy a ser irónico otra vez, no esté disminuida hasta un punto casi que irreconocible, hasta que un punto, hasta eso, donde lo que encuentras son caras, o sea, caras duras, caras fuertes, donde lo que acontece es una como sorpresa es post facto de, ¿pero qué haces tú aquí? Vas a la cocina y dices, pero tú, ¿cuándo has salido? O sea, como una incredulidad que muchas veces no solo pasa por la alegría, sino una incredulidad que muchas veces pasa por un coraje polifónico y un coraje muy complejo. Y además de ese coraje, la red a la que uno llega es una red que generalmente también está muy endeudada para poder haber sostenido el encierro. Y una red también que está muy debilitada porque también, de cierta forma, entre comillas, ha abusado de la generosidad de la red, se podría llamar como de la red extramuros, de la extrarred. Por tanto, salir de la cárcel es sumamente complejo porque ya no es solo que salgas sin IFE con IFE, que eso ya lo hace todavía mucho más peleagudo, sino es que el mercado laboral en nuestro país, en México, es un mercado laboral que es un desastre absoluto. Digo, y ya post-COVID ya es un desastre, vamos, esto es la zona cero. La zona cero en la empleabilidad. Por tanto, salgo de la cárcel, más o menos como que sé lo que podía trabajar, lo que yo ya venía trabajando antes, quizás sí dentro del encierro estaba haciendo los NY, JK, he tomado varios talleres hasta de artes y pienso que ahora me voy a dedicar al teatro o pienso que ahora me voy a dedicar a ser pintor o pintora o lo que sea. Pero lo que te encuentras es una gente que vive una vida cotidiana justamente mega enclaustrada en sus dispositivos móviles. También ahí podríamos pensar
ese derecho adquirido de tener teléfono dentro de la cárcel y hasta internet dentro de la cárcel, ¿cómo podría jugar como para no sé, quizá como para... bueno, o sea, como qué efectos podría tener para esas lógicas del contacto o esas dinámicas del contacto afectivo que están en la cárcel, que a veces pasan por la solidaridad, pero también son atenciones que pasan por el taloneo, atenciones que pasan como por una microviolencia que también activa, pues evidentemente, que afectividades que te tienen, pues eso, como muy, muy vivo en el encierro. Y por tanto, pues claro, tú sales a ese mercado laboral y dices, bueno, ¿y ahora qué cojones hago? ¿Quién coño me va a contratar si no hay trabajo de nada? Bueno, pues ayudaré ahí a hervir los elotes para luego venderlos en la calle tal. Claro, con eso gano 30 pesos y yo cago con 30 pesos. Entonces, claro, al final el sistema laboral te está dando claras señales, así como si fuera el de las balizas del aeropuerto, así prendidas, de aquí a la derecha. Entonces, uno, vas a tener que ir al mercado laboral informal sí o sí. Y dentro del mercado laboral informal, bueno, pues vas a tener que ver en qué nicho del mercado laboral informal puedes sobrevivir. Entonces, y generalmente uno sale con cierto ímpetu, cierta ansia como por devolver todo lo que te han dado y de una forma más o menos rápida. Entonces, claro, pues ahí Sota, Caballo y Rey más o menos se va componiendo un camino virtual que otra vez te vuelve a acercar a ciertas formas de sobrevivencia que son denominadas por la ley como criminógenas o como criminales. Entonces, claro, pues al final es un callejón sin salida, del cual también nos puede hablar muy, muy bien Loic Bacan y otros autores, ¿no? O David Garland, más desde una perspectiva sociológica. Entonces, es un callejón sin salida donde justamente donde este encierro sin fin es como es un encierro en la precariedad ontológica. No es, o sea, la cárcel es una anécdota dentro de la precariedad ontológica. Y eso se ve clarísimamente con la población de color estadounidense que pasa por la cárcel, siendo el 12% de la población estadounidense, el 45% de la población penitenciaria es de color. Joder, qué casualidad. Sí, solo Nadia, una última cosa, si puedo. Creo que ha habido muchos comentarios en el chat, ¿no? Que le dan contenido. Perdón si se me fue la onda, que es el título del evento, Confinamiento sin fin. Quiero decir a mi disculpa que son las 8:30 donde estoy de la noche y ya tengo el cerebro más fundido. pero bueno, creo que también, además de sin fin, es un confinamiento muy solitario. O sea, igual, son anécdotas, son casos de otras personas, no personales, pero por lo que yo recordaba, estando cerca de la persona privada de la libertad y de sus familiares, ninguno de los dos le decía al otro lo que pasaba, ¿no? O sea, ni el que está dentro comparte todo lo que pasa porque no quiere generar angustia y preocupación y demás, ni el que está afuera comparte todo lo que está viviendo. Y entonces son dos confinamientos paralelos que se prolongan, por supuesto, porque no es una experiencia que se pueda quitar, pero también tendemos a verla siempre en negativo, a retraerla siempre en negativo, que podemos construir políticas públicas solo si hablamos de lo malo que es la prisión. Cuando creo que tenemos aquí en este mismo chat, y me voy a decir nombres porque no sé si puedo, personas o colectivos, experiencias que justo logran reinventar y hacernos ver los espacios de libertad que se pueden conquistar en la prisión, el descubrir el teatro, el arte, el amor de nuestras vidas, el poder ser libre sexualmente, ¿no? El poder decir, me gustan las mujeres, no los hombres. Y en la cárcel lo pude llegar a hacer. Muchas formas de libertades. En mi experiencia, insisto, a través de otras personas, a veces me quedaba un poco esa sensación que la persona que está privada de la libertad puede reinventar y resignificar, pero ya COVID nos priva de la visita íntima. Bueno, ya vendrá con más pasión. Pero, en cambio, para quienes estaban afuera, para la familia, no lograba, o sea, parecía que no se lograba, o sea, que simplemente era una mala experiencia, una experiencia dolorosa, una experiencia difícil, una experiencia de privación, que además no se podía contar con la persona que está adentro y que no tiene lugar, no tiene cabida, no hay una narrativa alrededor de las familias, no hay espacio para esas voces y para ese dolor
per se, como lugares propios, ¿no? A través de la persona privada de la libertad y del encierro. Pero hay espacios como Asifat, como Caifán, por ejemplo, y aquí está Lucía, donde también se reivindica esa experiencia, se resignifica y se traduce en acciones de acompañamiento, escucha e incidencia en políticas públicas. Entonces, sí es sin fin, sí es solitario, pero también creo que hay que sacar, y eso solo lo pueden hacer las y los protagonistas, todo lo positivo en el sentido de recuperación o creación de espacios de libertad y solidaridad que se pueden generar a través del espacio de privación de la libertad, sin por eso nunca banalizar ni despojarlo del dolor y del sufrimiento que trae consigo. Muchísimas gracias, sí, Corina, ya, me encantó esta reflexión, nos queda muy bien como para ir pensando en el cierre. Podría seguir aquí horas, ¿no? Hablando y hablando, pero la cárcel del tiempo no nos los deja, así que ahí otra vez es el sinfín de la cárcel. Pues les agradezco infinitamente. Le diría a Pablo nada más si quisiera hacer algún comentario como a manera de cierre, de reflexión final. ¿No? Bueno. No, yo creo que he hablado demasiado. Y pues bueno, quisiera agradecer de verdad infinitamente a todos, a todas y todas las personas. Algunos, como bien decíamos, son conocidos entre nosotras y nosotros, queridos colegas que hemos ido conociendo en este camino. Les agradezco infinitamente que estén aquí escuchándonos. A los que, bueno, es primera vez, creo que es una excelente oportunidad para establecer ahí también vínculo, ¿no? Seguir con esa red. Quisiera también agradecer al Departamento de Psicología, Educación y Salud y al ITESO, ¿no? Por también el apoyo, especialmente a Nilda desde Vinculación ITESO, a Mariana y a Citlali que estuvieron acá también apoyándonos, a Javo, que es coordinador del proyecto que tenemos aquí, de Más Allá de la Prisión de Investigación, y obviamente a Pablo y Corina, ¿no? Otra vez, infinitamente. Para mí es una emoción contactarles, ¿no? Yo empecé el contacto por separado, ¿no? En distintos momentos, pero esto que nos da de repente la vida como de podernos juntar, podernos encontrar, poder comenzar ahí a tejer, ¿no? Vincular, se me hace maravilloso, me encanta, yo me quedo muy contenta. Y de verdad les agradezco. Y bueno, pues creo que no queda nada más. Nuevamente, gracias. Estaremos compartiendo, por supuesto, la grabación. Les estaremos también avisando cuál va a ser la plataforma o el medio por el que también podremos compartirla para que quienes no pudieron conectarse, bueno, puedan verla, y quienes quisieran volver a verla o por retomar alguna que otra reflexión que se hizo, bueno, puedan volver también a ella. Muchas gracias por todo, Nadia, Liteso, y un lujo compartir espacio contigo, Pablo. Igualmente un gusto.